Imaginen que la primera historia de la literatura argentina data de 1917, una obra escrita por Ricardo Rojas. 1917, el primer libro de Borges se publica en 1926, así que pueden hacerse una idea del espectro temporal que puede llegar a cubrir esa obra. De hecho, en la introducción, Ricardo Rojas se pregunta si acaso existe algo así como un concepto tal como el de literatura argentina. La nación argentina se está formando, recién nacida, recién comienza a diseñarse algo así como lo que puede llegar a entenderse tal como literatura, cultura incluso argentina, diferenciada de la cultura y literatura rioplatense. En todo caso, el libro de Ricardo Rojas se publica todavía, se edita, puede ser muy interesante para todo estudioso, por ejemplo, de la lírica de ese tiempo, desde ya regional, latinoamericana, porque si bien el título del libro es Historia de la literatura argentina, comprende más, me parece a mí, algo que todavía no termina de definirse como autóctono, como nacional, como local, tanto como lo que podía ser que estuviera integrado a una cultura mucho más generalizada que viene del tiempo de los virreinatos, ¿verdad? Entonces, bajo este mismo título, en ese libro se va a tratar de corrientes poéticas, líricas que hicieron a la región latinoamericana, sudamericana y a la gauchesca. Se me ocurre que este puede ser un libro muy interesante entonces para todo aquel que esté estudiando en profundidad el tema de la gauchesca. Después de eso, han habido varias historias de la literatura argentina. La más conocida por todos tal vez es aquella que salió publicada entre 1967 y 1968, que se la conoce como la historia de la literatura argentina de la revista Capítulo. Salía en fascículos, no era en sí misma una revista como comprendemos naturalmente de qué trata una revista. Sí, eran fascículos con un título muy grande, Capítulo, y el subtítulo de Historia de la literatura argentina. Salía de manera periódica, no recuerdo ahora si de manera semanal, quincenal, mensual tal vez. Cada fascículo venía acompañado de un libro que podía ser tanto una obra clásica de la literatura argentina, algún tipo de selección de textos, con temas correspondientes al fascículo que lo integrara, ¿no es cierto? Alguna vez yo tuve esa colección de fascículos junto con los libros que acompañaban cada entrega. Finalmente en alguna mudanza perdí los fascículos, me quedaron los libros. Recuerdo que los fascículos venían encarpetados, en una especie así de carpeta 3 solapas como de lujo, tapadura, pero no se encuadernaban ni nada por el estilo, era bastante incómodo pasar de un fascículo al otro, tenerlos acomodados, era de un tamaño considerable. Un día se me perdió. Hubo otras realizaciones, incluso intentos de escribir más historia de la literatura argentina. David Viñas tuvo el intento de hacer una historia social de la literatura argentina. Acá encuentro un apunte donde se dice que respecto de esta obra se trató de un volumen colectivo que durante varios años permaneció agotado y que la editorial Paradiso acaba de reimprimir con la intención de continuar y al fin completar el plano original de la obra. Claro, se ve que Viñas alguna vez se largó a publicar, nunca llegó a terminar la colección y ahora estaría viendo la intención de republicar y continuar. En 2006 ha habido una breve historia de la literatura argentina de Martín Prieto. Desconozco esa obra de qué trata, la que seguramente es la más monumental obra que haya habido hasta el momento, la más actualizada, la historia crítica de la literatura argentina, dirigida en 12 tomos, digamos, antes que nada, dirigida en general por Noé Hittrich,
Después cada tomo va a estar coordinado, dirigido por algunos coordinadores generales, pero ya de cada tomo, y conteniendo ya artículos, ya sea de uno o de otro, y de diferentes estudiosos, docentes, profesores, reconocidos críticos literarios de la Argentina. Noé Hitrig nació en Rivera, provincia de Buenos Aires, en 1928, falleció muy recientemente, en 2022, en Colombia. Fue un crítico literario, escritor y profesor universitario argentino. Autor de numerosos cuentos, novelas, ensayos críticos, literarios e históricos. También tiene escrita poesía. En 1953 fue colaborador de la revista Contorno junto con David Viñas, Ismael Viñas, León Rosichner, Juan José Sebrelli, Oscar Mazota, Carlos Correas, todos escritores, críticos literarios y finalmente de la revista Contorno, un hito histórico de la literatura, en la historia de la literatura argentina. Podemos agregar respecto de Noé Hitrig que se casó con Tununa Mercado, una escritora muy reconocida hoy día en el ambiente de los círculos feministas. Tununa había escrito cuentos, novela, ensayo. Un día podemos dedicarle un video a su obra. Tununa Mercado sigue viva, nacida en 1939. Aclaro por si deslice alguna conjugación que diera la sensación que la estaba considerando por muerta. En fin, el desarrollo de estos 12 tomos de la historia crítica de la literatura argentina, si bien también despliega un desarrollo cronológico, sin embargo tiene un enfoque mucho menos historicista, más temático, más crítico, por eso el título de Historia Crítica de la Literatura Argentina. En realidad tal vez el título sea un poco confuso, porque no se critica la historia, no se critica otras publicaciones anteriores acerca de lo mismo. En todo caso, lo que quiere transparentar el título es que va a ser esta obra una historia de la literatura argentina hecha no por historiadores, sino por críticos literarios. Críticos literarios, queremos decir, gente que se ocupa del análisis literario, de la teoría literaria, desde un enfoque muy actual. Esto así lo deja expresado Noé Hitrig en el prólogo que aparece en el primer tomo, que sirve un poco de introducción al primer tomo y a todos los 11 tomos restantes, a la obra completa. Se dice que el primer tomo habría aparecido por primera vez en 1999. Yo tengo la edición digital, la primera edición dice de 2014, pero posiblemente en papel haya salido por primera vez en 1999 a cargo de la editorial MC. Los tomos salieron de manera desordenada, leo aquí, salió el número 1, luego salió el tomo 10, el 11, el 12, en realidad el 10, el 11 y el 6, después el 2 y siguió con el 9. Una manera bastante ecléctica, ¿no es cierto?, de ir presentando los tomos. De cualquier manera, hoy por hoy se consigue de manera digital o en papel la colección completa en 12 tomos. Bueno, decía que en el prólogo Hitrig se ocupa de aclarar esta cuestión de lo crítico del título de la obra. Lo cito, dice: se trata en particular de una concepción de la historia de fuerte impregnación literaria, acaso resistida o no muy comprendida por corrientes más científicas, como por ejemplo la historia económica en sus diversas ramas, o las holísticas como la marxista, y otras que encausan las diversas tentativas por constituirse. Hace un repaso por otras ediciones, la de la revista Capítulo, la de Ricardo Rojas. En fin, como ejemplo, como muestra, este primer tomo, que claro, como tomo inicial va a tratar de los orígenes de la literatura argentina. Sin embargo, este tomo, el primero, temáticamente está coordinado, dirigido por Cristina Iglesia y Lorelei Elhaber, que escriben la introducción al primer tomo, entonces, específicamente,
lo de Noé Hitrig fue a toda la obra. La introducción de Iglesia y el Haber se titula Introducción, una patria literaria, es decir, va a hablar de los orígenes de la literatura argentina, y arranca con un extracto, una cita a una obra de Juan José Saer, que no viene el caso ahora referirla, pero inician el texto las autoras diciendo: la frase del capitán de El Entenado, novela de Juan José Saer, condensa los principales trazos de lo que podríamos llamar la primera imagen narrativa de nuestro territorio. La imagen de la falta. Es muy interesante, ¿no es cierto? Este enfoque, me parece, empezar cronológicamente hablando desde los inicios de la literatura argentina, pero confrontando con los puntos de vista de hoy, porque vamos que Juan José Saer, novelista, cuentista, también le ha preocupado la historia de la literatura argentina. Esto se ve reflejado en sus cuentos, en sus novelas, a partir de reflexiones que, como decía Hitrig en la otra introducción, no tienen tanto que ver con lo científico histórico como con lo crítico literario, reflexiones metaliterarias acerca de la propia literatura, ¿no es cierto? En algún punto más psicoanalíticas, en otro punto más sociológicas. Ya para el siglo XXI estamos en condiciones, los argentinos, de poder hacer un análisis mucho más sutil respecto de lo que ha pasado en el marco de nuestra literatura. Esto me parece que valió como muestra. Así va a ser entonces todos los tomos, todos los tratamientos de diferentes temas, lo que hace, me parece, mucho más interesante por de pronto al público actual. También nos vamos a encontrar con una reactualización en el tratamiento de los temas, de los mismos elementos constitutivos del tema. Van a empezar a aparecer autores que jamás podrían haber aparecido en otra edición anterior de una historia de la literatura argentina. Así el tomo 1, titulado Una patria literaria, entre otros temas, va a tratar de la cultura rioplatense, la época colonial, la literatura de viajes, la escritura de los siglos XVI y XVII, crónicas de viajeros a la Patagonia, la literatura entre 1806 hasta 1827, lo que hace al neoclasicismo en la literatura argentina, el concepto de nación, el teatro entre 1783 y 1852, la literatura revolucionaria, en fin, se toma también como referencia la figura de Juan María Gutiérrez, la cultura política del federalismo rosista, Esteban Echeverría. Al final de cada tomo va a haber una nómina de los autores que presentaron sus artículos en cada uno. Entre los más reconocidos en el tomo 1 tenemos a Graciela Baticuore. En fin, el tomo 2, titulado La lucha de los lenguajes, tiene por temas, entre otros, a Ascasubi, El Amalia de José Mármol, otra vez a Juan María Gutiérrez, creo que tomándolo prácticamente como el primer teórico crítico literario argentino. Ya se llega en este segundo tomo al Martín Fierro, la literatura gauchesca, Alberdi como Juan Bautista Alberdi como escritor de literatura política, los orígenes de las editoriales, de la prensa periodística, los tipos de imprenta, todo eso hace el segundo tomo, figuras tales como Mansilla, y en la nómina de autores tenemos a Adriana Amante, otra vez Graciela Baticuore y Martín Coan, Leonidas Lamborghini, entre otros. En fin, no les voy a tratar tomo por tomo porque este video se haría larguísimo. Menciono que el tomo 3 tiene por título El brote de los géneros literarios, desde ya. El tomo 4 tiene por título Sarmiento. Entonces se va a hablar en este tomo claramente de Facundo, obra insignia entre todos los escritos de Sarmiento. El tomo 5 lleva por título La crisis de las formas, y entonces ya va a hablar de Rubén Darío,
del naturalismo en la poesía local, decadentismo y modernismo, sobre Evaristo Carriego, sobre Baldomero Fernández Moreno, sobre la prosa modernista, Leopoldo Lugones, Florencio Sánchez, el teatro de principios del siglo XX. En fin, pero seguramente lo que les puede llegar a ustedes a interesar desde ya que a mucha gente no necesariamente le tiene que interesar los 12 tomos. Sí, me parece que para un estudioso profesional del tema, bueno, es una obra capital, ¿no es cierto? Estos 12 tomos. Sigo con los temas que hacen a cada uno de los tomos restantes. El tomo 6 lleva por título El Imperio Realista. El tomo 7 se titula Rupturas. El tomo 8 Macedonio, claramente usando como eje central el tema de Macedonio Fernández. El tomo 9 se llama El Oficio se afirma. Seguramente trata del tema de el establecimiento del oficio de escritor, ¿no? La escritura como profesión, como oficio. El tomo 10 lleva por título La irrupción de la crítica. El tomo 11 La narración gana la partida. Y el tomo 12 finalmente lleva por título Una literatura en aflicción. Seguramente los 2-3 últimos tomos pueden ser los que más le puedan interesar a ustedes porque trate más de la literatura más actual y de aquella literatura que por actual nunca había entrado en una historia de la literatura argentina hasta ahora, ¿no es cierto? Entonces si vamos al tomo 11, La narración gana la partida, encontramos que por temas trata el tema de las constantes que ha habido en el largo derrotero de la literatura argentina, largo o corto, depende con qué se lo compare. Y bueno, ya entonces empezamos a ver que empieza a aparecer el tratamiento de temas que hasta ahora nunca habían entrado por una cuestión de edad, nunca habían entrado en ninguna historia importante al menos de la literatura argentina, como puede ser la figura de Osvaldo Soriano, Tomás Eloy Martínez, que acá en un artículo se los vincula con la literatura política, de tratamiento de temas políticos. El tema de la evocación, vamos que una literatura nacional siempre se está autoobservando y revisando incluso desde un punto de vista histórico, ¿no es cierto? Entonces es interesante observar cómo es que se opera ese fenómeno, esa dinámica. Bueno, en este tomo también se va a hablar de la novela histórica, el fantástico y la ciencia ficción, un tema muy poco revisado en este contexto de publicaciones. Entonces aparecen figuras tales como Luisa Valenzuela, Elvio Gandolfo, Angélica Gorodiller, referencias a Cortázar, Manuel Puig, Juan José Saer, Piglia, Ricardo Piglia como tema literario, Gombrowicz, Wilcock y Bianzotti, el tema del boom latinoamericano, el tema del exilio, la narración humorística, la literatura infantil. Incluso se trata en este tomo el tema de la historieta de aventuras. En la nómina de autores de este tomo, digo porque puede ser que a ustedes sea de los que más le interese, tenemos a Luis Chitarroni, Miguel Dalmaroni, entre otros Pablo de Santis, Elsa Drukarov, Enrique Fofani, Horacio González, Martín Coan, María Rosa Lojo, entre muchos más. Finalmente el tomo 12, el último tomo, que va a cerrar con estas novedades, ¿no es cierto?, respecto de tratamiento de temas de literatura argentina. Bueno, claramente titulado Una literatura en aflicción, me parece que lo más relacionado a esto puede ser el periodo, la etapa de posmodernidad, ¿no es cierto? Que en el caso de Argentina la posmodernidad también tiene un grado de filiación interesante con el tema de la dictadura, del genocidio, el exterminio, el relato de la aflicción, por de pronto y por lo tanto, el terrorismo de Estado en la narrativa como ha ido apareciendo, libros que han versado sobre el tema de la dictadura, del terrorismo de Estado, la postdictadura,
los escritos de militancia, el presente histórico y político de la Argentina, como se ve reflejado en la literatura, la narrativa villera, que es la narrativa en la Argentina que empieza a aparecer, que antes posiblemente hubiera, pero nadie le prestaba atención, en contexto barrial de pobreza. Bueno, claro, otra vez la posmodernidad, ahora sí enunciada como tal, la relación de literatura y mercado, que es una preocupación muy actual, el avance, el desarrollo de la poesía, de las poéticas, las revistas de poesía, la experimentación literaria. Bueno, y otra vez empezamos a encontrar figuras que por primera vez desde un punto de vista histórico se les presta atención, tal vez, no diría tanto de Juan Gelman, de José Luis Saer, pero aparecen Alberto Laiseca, César Aira. En otros tomos se le presta atención a figuras tales como Roberto Fontana Rosa. Otra vez aparece el tema de la historieta, del cine, del teatro. Incluso en este último tomo hay algún texto que trata sobre música popular. En este tomo participan, entre otros, Carlos Batilana, Jorge Bracamonte, Ezequiel de Rosso, Elsa Durkarov, Martín Coan, Claudia Cossack, en fin, entre otros. Bueno, seguramente el tratamiento de temas y la diversidad, los puntos de interés de esta obra son muchos más de los que yo puedo resumir en un rato de video. Los animo entonces en todo caso a recorrer alguna librería, revisar tomo por tomo, ver cuál les puede interesar. Vamos, que lo que destaco que no es la clásica, el clásico texto histórico, como decía Hittrick, de tipo científico, sino que hay una intervención literaria, en este caso, en lo que es el desarrollo de una historia de la literatura. En fin, espero que les haya gustado este video, que lo hayan encontrado interesante. Siendo así, como siempre les pido, recomiéndenlo, suscríbanse, toquen la campanita y todo lo demás. Espero que estén pasando hermosos momentos y teniendo muy gratas lecturas. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.